para que todo el mundo pueda acceder después. Bueno, bienvenidos a todas y a todos. Esto es la presentación de la Agenda Urbana del Alto Tajo, Agenda Urbana piloto a nivel nacional, apadrinada desde a nivel autonómico, ¿no? Y con un enorme esfuerzo de todos los agentes del territorio, ¿no? Del territorio del Alto Tajo, de la Mancomunidad y de todos los agentes. Antes de nada, bueno, quería comentar que vamos a tener nada más que el micro abierto los 4 participantes y al final de la intervención, bueno, primero van a hacer una pequeña intervención las 3 personas a las que os voy a presentar ahora mismo y después voy a presentar la agenda urbana que hemos elaborado de la Mancomunidad del Alto Tajo y posteriormente, si alguien quiere hacer alguna pregunta, le voy a pedir por velocidad y por logística, si la puede escribir en el chat y yo me encargo de hacérsela a la persona que consideréis que se debe hacer la pregunta, ¿no? Entonces, bueno, esta agenda ha sido fruto de un proceso de trabajo entre todos los agentes del territorio, ¿no? Para mí ha sido, en lo personal y como institución, como Repueblo, ha sido una cuestión fabulosa, ¿no? Porque, bueno, tenemos la suerte de conocer muchos territorios y tener tanta implicación de tantos agentes en un lugar es algo impresionante, ¿no? Hay territorios que deciden dar un paso adelante y convertir sus debilidades en oportunidades. Yo creo que el Alto Tajo es un claro ejemplo de todo ello y yo creo que todos los que estamos así lo vemos de esta manera y que yo creo que nos espera un futuro espectacular. Dentro de ese futuro espectacular, pues más allá de su nombre personal, es la figura que representa, ¿no? Es Esther Rubio, que es la presidenta de la Mancomunidad, que es solamente la voz de 8 alcaldes y de casi 700 habitantes, ¿no? En todo este proceso. Esther, bienvenida, muchísimas gracias por la hospitalidad del Alto Tajo, esta vez virtual y esperemos que pronto vuelva a ser presencial. Gracias, Luis, gracias. Bueno, yo también quiero daros las buenas tardes a todos y la bienvenida, por supuesto, a esta jornada de presentación de la Agenda Urbana de la Mancomunidad de los Municipios Alto Tajo. Gracias, Luis de Cristóbal, que es el que hace la presentación y el saludo primero, y es el director de Repueblo, por haber abierto espacios que esta tarde vamos a compartir con todos vosotros. En primer lugar, quiero agradecer la presencia a este acto del consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, y de la subdirectora del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España, Sonia Hernández. Bienvenidos y muchas gracias por asistir. Para todos os quiero compartir con vosotros mi impresión, y es que hoy es un día importante para los vecinos y allegados del Alto Tajo, porque ponemos rumbo a un futuro ilusionante para nuestros pueblos. Este futuro nace de las preocupaciones, propuestas, necesidades y oportunidades detectadas por las personas vinculadas a esta mancomunidad y que han sido recogidas por Repueblo en forma de esta agenda urbana que hoy venimos a presentar. Esta agenda tiene como objetivo guiar el trabajo de sus ayuntamientos, sus vecinos, asociaciones y de empresas para poner en funcionamiento este plan de acción que tiene como destino ni más ni menos que 2030, el año 2030. Pero esta agenda, según hemos entendido los alcaldes, va un poco más allá. Queremos inspirar al resto de alcaldes que se encuentran en una situación límite como la nuestra. El Alto Tajo, territorio, como sabemos, con una de las densidades de población más baja de Europa y con escasos servicios, da un paso al frente y se convierte en un proyecto piloto nacional. Hemos llegado aquí con mucho esfuerzo, con mucha ayuda y con muchos aprendizajes, pero ha valido la pena. Hoy somos una mancomunidad más unida que mira con esperanza y con ilusión al futuro. Mis compañeras y mis compañeros alcaldes y concejales de los 8 municipios de la mancomunidad, al igual que yo, imaginaros que no somos profesionales de la política. Tenemos nuestra vida personal, nuestra familia y muchos un trabajo que compaginar. Algunos llevan más tiempo, y otros llevamos menos, somos nuevos, pero todos compartimos el amor por nuestros pueblos y las ganas de mejorarlos y darles una vida larga. Muchos de nosotros, cuando nos votaron, queríamos traer grandes cambios a nuestros ayuntamientos. Pues vemos nuestros pueblos en una situación crítica y con un gran potencial desaprovechado, pero no sabíamos cómo hacerlo, cómo nos planteábamos cómo
sacar tiempo más allá de los miles de asuntos que solucionar en pueblos como estos. Cómo compaginarlo con nuestra vida personal y laboral. La gestión del ayuntamiento de nuestros pueblos es preciosa, pero es un asunto complicado que requiere muchos aprendizajes y muy rápidos. Cuando empezó esta legislatura, yo os confieso y doy fe que no sabía qué era una agenda urbana. Pues bien, lo he aprendido y además en tiempo récord. Todo empezó a finales de noviembre pasado, cuando Enrique Collada Sánchez, Quique, que muchos le conocéis, que es un joven brillantísimo, descendiente del Recuenco, y que hoy no nos puede acompañar porque casualmente tiene un examen. Pues Quique nos convocó a una reunión online para conocer el proyecto de Repueblo. Hace 5 meses, y en marzo pasado ya comenzamos las reuniones con Luis de Cristóbal. Fueron unos días intensos, dedicados a escuchar a los alcaldes y a los representantes de las asociaciones de todos nuestros pueblos. Todavía no teníamos claro cuál iba a ser el resultado de este ejercicio de inteligencia colectiva, y poco a poco iba creciendo la expectación entre los vecinos de la zona. Fuimos implicando, por supuesto, a la Diputación de la Junta en este reto que teníamos por delante, pues entendíamos que debía ser un camino para recorrer juntos. Y aquí estamos hoy. Una mancomunidad más cohesionada, con una agenda aprobada en pleno por unanimidad de los 8 municipios, con unas asociaciones más movilizadas e ilusionadas y unos jóvenes dispuestos a darlo todo por la tierra de sus padres y abuelos. Este plan de acción entendemos que no es más que el comienzo de todo lo que va por venir, que responde a los grandes retos del presente y el futuro, como son la transición ecológica, la transformación digital, la formación de calidad y la innovación. Un plan que tiene que aprovechar los recursos naturales de la zona para volar alto y que pone en valor la memoria de todo lo que hemos sido y que requiere la colaboración de todos y una mirada a largo plazo. Desde el compromiso con nuestra tierra estamos dispuestos a intentarlo con ilusión y esfuerzo, y que no será posible sin la implicación de todos los actores, y por supuesto que será imposible sin la ayuda de las instituciones, Diputación, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Gobierno de España y Europa. Si os digo la verdad, asusta el esfuerzo y el trabajo que requiere, pero ilusiona el reto. Por mi parte, nada más, deciros que hay que hacer realidad esta agenda, y me atrevo a decir que el Alto Tajo no es solo un reto, que el Alto Tajo es más que nunca una oportunidad, y así lo veo yo. Muchas gracias por vuestra asistencia y nada más por mi parte. Muchísimas Luis. gracias Esther, gracias en lo personal y gracias por la representación del Alto Tajo. Bueno, debo decir, para todos aquellos que estén aquí y no lo conozcan, deben de ir, comer su trufa, ¿no? y visitar esa maravilla que tiene, que es el paraíso natural del que sois guardianes y no propietarios, ¿no? que es el Alto Tajo, y que tiene mucho que decir en esta agenda. Antes yo estaba diciendo que con la suerte que tengo de pertenecer, de dirigir la iniciativa Repueblo, conozco muchos territorios en España, pero más territorios en España todavía conoce Sonia Hernández Partal, que es la subdirectora adjunta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, una de las personas más implicadas tanto en la elaboración de la Agenda Urbana española como en su posterior desarrollo y puesta a cabo, ¿no? Y una persona que nos ha acompañado en todo este proceso desde el primer momento, ¿no? Nos ha dado todo ese asesoramiento del Ministerio, ese apoyo y una guía increíble para seguir adelante, ¿no? Ella ha creído en el proyecto de la Agenda Urbana del Alto Tajo desde el principio, y gran parte del éxito viene de ese propio acompañamiento. Sonia, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tienes el micro cerrado, te lo abrimos. Listo. Ahora, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Es para mí de verdad un placer estar aquí esta tarde por todo lo que ello significa. O sea, en primer lugar, buenas tardes a todos y enhorabuena. Enhorabuena por la iniciativa, enhorabuena por las ganas de trabajar, enhorabuena por las ganas y por la ilusión de recuperar vuestros pueblos, sus pueblos, su territorio, de mirarlo con unos ojos de sostenibilidad
y de ser capaces de ver esa oportunidad a la que se refería Esther y que tan importante es. Nosotros lo vimos un poco también por casualidad. Sigo un poco el guión de lo que ha expuesto Esther. Conocí a Luis de Cristóbal un poco también de casualidad, nos invitó a participar en una jornada y empezamos a hablar de la agenda urbana, nos contó este proyecto tan estupendo y enseguida le vimos todas las posibilidades, o sea, considerábamos que era un ejemplo muy bonito, totalmente alineado con los proyectos que se están llevando a cabo desde la Administración General del Estado. Se trataba de un proyecto relacionado con el reto demográfico, obviamente, con el equilibrio territorial, obviamente, y un ejemplo perfecto de lo que podría ser una verdadera agenda urbana en el ámbito rural, porque precisamente uno de los primeros problemas que se planteaban era como, plan, son muy poquitos municipios y nosotros siempre insistimos, la agenda urbana española se llama urbana, pero se acerca a todos los territorios, tiene en cuenta desde municipios muy, muy pequeños, tenemos alguno de 400 habitantes, hasta las ciudades más grandes. Y os diré esta tarde que el Plan de Acción del Alto Tajo, la Agenda Urbana del Alto Tajo, está exactamente al mismo nivel que el Plan de Acción o la Agenda Urbana de Valencia, de A Coruña, de Castellón, de Sevilla, de A Coruña, como digo, o sea, de muchísimas grandes ciudades españolas, y aplicáis exactamente la misma metodología. Y yo creo que esto es uno de los principales logros que habéis conseguido con toda esta iniciativa y de la que nosotros además nos sentimos particularmente orgullosos. Demostrar que desde unos mismos objetivos, desde una misma planificación y con una misma metodología, se pueden conseguir satisfacer necesidades muy diferentes unas de otras, retos que obviamente tendrá el Alto Tajo y que no tiene Valencia, y al contrario, o sea, retos que tiene Valencia y que en ningún caso serían un problema para el Alto Tajo, que está tan cerca de su territorio y tan cerca todavía de sus costumbres y de su patrimonio, tanto natural como cultural y artístico. La propuesta que nos contó en aquel momento, en el primer momento en el que hablamos, Luis de Cristóbal, como digo, nos resultó muy interesante y fue relativamente fácil, acuérdate Luis, organizar un poco los objetivos estratégicos y ver, aquí tenéis algo que decir, aquí tenéis algo que decir, a ese cuartel que estaba por ahí que podía ser un buen motor para la activación. Muchas posibilidades, muchas oportunidades, como dice Esther, y un ejemplo para otros muchos municipios. Esta misma tarde hemos tenido una reunión con unos representantes del Gobierno de Aragón y uno de los ejemplos que ponía era precisamente a vosotros, ¿no? El plan de acción, la agenda urbana del Alto Tajo, por la capacidad de, a través de 3 elementos fundamentales para la agenda urbana: el liderazgo, o sea, el que todos los alcaldes estén de acuerdo en afrontar este proyecto y este reto como uno solo, a través de la comunidad, de la mancomunidad y obviamente a través con el liderazgo que ello conlleva. La gobernanza, esto no lo podéis hacer solos porque vosotros solos sois mucho, pero necesitáis apoyo de otras administraciones públicas. Lo habéis conseguido a través de la comunidad autónoma, lo habéis conseguido también a través de nuestro apoyo, asesoramiento y acompañamiento, porque poco más podemos hacer, pero desde luego ahí estamos a través de las diputaciones y eso es fundamental, es un ejemplo de gobernanza y lo tenéis que conseguir también pues buscando el apoyo de la colaboración público-privada en el sector profesional y en las universidades. Como digo, un ejemplo que puede servir de buena práctica, de experiencia intercambiable con otros muchos municipios que se encuentran en situaciones muy parecidas. Como digo, en la reunión de hoy con el Gobierno de Aragón es el ejemplo perfecto. Se trata también de un territorio en unas circunstancias muy similares a las vuestras, con bastante despoblación y también un desequilibrio territorial importante. Y esa es vuestra finalidad, o sea, ese es vuestro reto, objetivo y privilegio, poder ser ejemplo, poder ser de los primeros que habéis apostado por esta forma de trabajo, esta metodología que, como digo, compartís con grandes ciudades y muy importantes, que esto realmente se convierta en una oportunidad para sacar a flote vuestros municipios, para recuperar y conseguir esos objetivos que pretendéis para fijar la población, para conseguir que vuelva ese talento, para conseguir que esa juventud que tan activamente está trabajando en este proyecto siga haciéndolo, siga sintiéndose parte del territorio, que eso es fundamental y muy, muy importante y fundamentalmente que no se pierda ese sentimiento de pertenencia a donde uno nace, donde uno vive o más aún de donde uno quiere estar y donde uno quiere vivir. Por parte del Ministerio de Fomento, el antiguo Ministerio de Fomento, ahora Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
el máximo apoyo, nuestra máxima disponibilidad para cooperar y para ayudar y para acompañar en aquello que consideréis o que necesitéis en cada momento. Como digo, sois proyecto piloto, estáis identificados como tales. Nuestra intención es que ese protocolo con el ministro, con la presencia del ministro, pero firmado por el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, se pueda hacer, o sea, ese acto de la firma se pueda hacer lo antes posible. Ojalá que lo consigamos. En cualquier caso, es simplemente un trámite que obviamente intentaremos que se celebre, pero lo importante es que ya estáis trabajando muy bien, que estáis muy alineados y lo que digo, disponibilidad por nuestra parte para cualquier cosa en la que podamos ayudaros y mi más sincera enhorabuena por la decisión de trabajar en este sentido y toda la suerte para que realmente consigáis poquito a poquito los objetivos que os habéis planteado en vuestro plan de acción. Y nada más, muchísimas gracias por la invitación y lo que digo, a seguir trabajando y mucha suerte en el proceso. Muchísimas gracias, Sonia. Sin duda el apoyo y todo ese proceso ha sido fundamental, pero según está planteado administrativamente España, no hay duda que el tener en cuenta otras administraciones es fundamental para llevar a cabo todo este proceso, ¿no? Y en este sentido, pues hay las dos administraciones más cercanas, superiores a la local, ¿no? Que son la propia Diputación de Guadalajara y la Junta de Castilla-La Mancha. En lo personal, he tenido la suerte, el privilegio de conocer a muchas personas en los últimos 3 años de diferentes administraciones públicas y hay personas que sorprenden y sorprenden muy positivamente. Una de ellas, de las que más me ha sorprendido, ha sido José Luis Escudero. José Luis es el consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla-La Mancha. Tuvimos la oportunidad de, tanto Mancomunidad como Repueblo, tener una reunión presencial con él en Molina de Aragón hace 3 semanas, en la que pudimos presentarle la agenda urbana, el proyecto, y más allá de escucharnos, José Luis tomó las riendas y se remangó y se puso manos a la obra para que las acciones que vamos a ver posteriormente, las 4 líneas estratégicas a través de sus 33 acciones específicas, se puedan llevar a cabo. Para mí es un privilegio tenerte aquí, José Luis. Yo sé que el tiempo de un consejero es muy, muy escaso, muy loco, así que muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por apoyar el proyecto de la Agenda Urbana del Alto Tajo. Pues muchísimas gracias, Luis. La verdad es que después de la presentación, a lo mejor no se me ve, pero vamos, uno enrojece y en todo caso, bueno, pues tiene cierto rubor. O sea que en absoluto me corresponden todos los piropos. En todo caso, bueno, pues un abrazo desde aquí, desde la Consejería de Desarrollo Sostenible y en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha. Y bueno, honestamente, estos ratos y este tiempo compartido con personas que merecen mucho la pena y con territorios como es el del Alto Tajo son los que dignifican y los que dan sentido también a nuestro trabajo. Así que os agradezco yo a vosotros que me hayáis sacado, bueno, pues de todo lo que es la rutina que tenemos en la consejería y, bueno, permitirme compartir con vosotros este trocito de tiempo. Insistir de verdad en que es un auténtico privilegio. Quiero saludar a Esther, alcaldesa de Peñalén y también presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Alto Tajo, a Luis, director de Repueblo, también, por supuesto, a Sonia, a su directora de Agenda Urbana del Ministerio de Transporte, Viviendas y Agenda Urbana del Gobierno de España, y a quienes estáis al otro lado. Y manifestar, en todo caso, el enorme privilegio de encontrarnos en Castilla-La Mancha con lo que puede ser, bueno, yo creo que un caso de éxito a replicar. Así al menos lo entendemos. También permitidme que salude a Quique, que le deseo muchísima suerte en ese examen al que hoy está afrontando. Y en todo caso, bueno, pues un abrazo fuerte de verdad y cariñoso también pues a toda la gente joven de Rumbo Rural. Y también me permitís que tenga un gesto cariñoso pues para la alcaldesa del Recuenco, para Pilar y para la corporación. Nos conocimos en persona porque antes ya había podido, bueno, pues de conocer el proyecto a través de redes sociales. Nos conocimos en una reunión que mantuvimos en Molina de Aragón, como muy bien decía Luis, el día 23 de abril, que es el día del libro.
y que, bueno, a mí me hizo pensar en esa frase que me gusta mucho de Eduardo Galeano, que dice algo así como que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, pueden cambiar el mundo. Y para mí eso es el proyecto Repueblo. Creo honestamente que representa también los anhelos de esa Agenda 2030, de esa hoja de ruta universal a la que nos debemos comprometer todas como parte de esta humanidad. Esa agenda que pone en el centro a las personas, que pone en el centro al territorio y que lo hace, bueno, pues en consonancia con sus tres dimensiones, con la social, con la económica y con la ambiental. Pues bien, todo eso se resume y lo representa muy bien el proyecto Repueblo. Por tanto, no fue nada difícil escuchar y al mismo tiempo también, bueno, por poder aportar, ¿no? Reflexiones y sobre todo también bueno, medidas concretas que se pueden alinear con este proyecto. Creo honestamente que reunís muchísimos valores. Hay uno de ellos que lo exponía muy bien Esther, como el de la inteligencia colectiva. Tiene mucho que ver con esas alianzas, con esa suma de saberes, suma de esfuerzos entre las distintas, además, generaciones. Para mí uno de los valores fundamentales es el hecho de que la gente joven haya sido capaz de ver en su territorio, bueno, pues un territorio rico en cuanto a naturaleza, pero sobre todo en cuanto a saberes de esas otras generaciones, de sus abuelos, de sus padres, que, bueno, como digo, tiene aspectos muy, muy positivos. Por tanto, subrayaría como un elemento diferencial el de las alianzas, ese objetivo de desarrollo sostenible número 17, que nos interpela a trabajar de la mano, a sumar esfuerzos. Pues bien, esa parte de gobernanza, de una amplia participación del territorio, creo que es uno de los elementos potenciales de este proyecto. También, desde luego, el hecho de dejar atrás el estigma de los pueblos y del medio rural, sino todo lo contrario, poner en valor y defender con orgullo el territorio. Aquí la verdad es que uno también tiene su parte de corazón identitario y yo me siento, porque soy de la provincia de Guadalajara y tengo un especial cariño además a esta comarca del Alto Tajo, pero creo que esa capacidad también, como decía, ¿no?, para sumar identidad con orgullo en positivo y eso convertirlo en posibilidades de vida y en oportunidades de empleo, pues también es un elemento a distinguir. Y el hecho de que hayáis sabido aprovechar un momento de crisis ambiental, de crisis climática, yo quiero subrayar además también el valor que tiene, el inmenso valor que tienen territorios como el Alto Tajo, precisamente como sumideros de carbono, como elementos de lucha contra el cambio climático y, por tanto, también ver aquí un elemento de conexión, de empatía entre la zona urbana y la zona rural. Me ha gustado mucho lo que decía la subdirectora Sonia, y es esa misma importancia, ese mismo valor que se le otorga por parte del Gobierno de España a las iniciativas en materia de agenda urbana, sean en un territorio rural, como es el caso de Repueblo, o sea, bueno, pues en un ámbito más urbano. Pero sí que creo que nos tenemos que dar cuenta, quienes vivimos en espacios urbanos, de la deuda que tenemos con el mundo rural y la gran aportación que nos hace. También creo que contribuye a una inmensa oportunidad. Acabamos de aprobar en Castilla-La Mancha una ley en la que tenemos depositadas muchas esperanzas, como es la ley contra la despoblación, para sumarnos y para contribuir en positivo a ese reto demográfico. Lo aprobábamos el jueves pasado y yo le decía a Luis, a Esther, a Pilar, y aquí va el compromiso de Castilla-La Mancha, a que creo que Repueblo es un piloto estupendo para poder explorar esa ley a escala local, a escala rural, en el que, bueno, pues como digo, pues tenemos incentivos de todo tipo para la gente joven que quiere volver otra vez al medio rural, para incentivar la formación de calidad a través, bueno, pues de ese Erasmus rural, para poner en valor también al talento joven con incentivos, con creación de empresas y, en definitiva, para apoyar, bueno, pues todos esos vectores y esas medidas
que habéis identificado, turismo sostenible, etcétera. No me quiero alargar. También es una enorme oportunidad para recorrer juntos ese camino que no solamente es apasionante, sino que es una obligación moral que tenemos como generación, como es la transición ecológica o la transición energética, en la que el mundo rural tiene un rol protagonista muy importante que jugar. Y, en definitiva, supone, como digo, bueno, pues una enorme oportunidad para aspirar a esa Agenda 2030 que ponga en el centro a las personas y al entorno rural. Por tanto, insisto, ¿no?, en comprometer al Gobierno de Castilla-La Mancha en esta apasionante aventura. Mañana mismo, el jueves, perdón, tenemos una reunión con el secretario general de Reto Demográfico en el MITER, en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, con Francisco Boya, que vamos a exponerle también este proyecto, aparte de otras cuestiones. Así que, bueno, pues muchísima suerte y, sobre todo, muchísimas gracias, de verdad, Luis, por darnos la oportunidad de podernos implicar en este apasionante proyecto. Así que un abrazo bien fuerte desde aquí y, bueno, pues estoy convencidísimo que poco a poco vamos a ir viendo ya realidades en este proyecto Repueblo. Un abrazo fuerte para todos. Muchísimas gracias, José Luis. Espero que sigas dándonos las gracias cuando tiremos de ti para todas estas decisiones durante mucho tiempo, que ya sabes que la gente del Alto Tajo, si tiene algo, es que son insistentes para lograr las cosas, ¿no? Yo creo que son uno de esos territorios que son capaces de mover Roma con Santiago para lograr los objetivos, ¿no? Haciéndote alusión, José Luis, has estado hablando de humanidad. No pensaba hacerlo, pero si me permitís, me gustaría leeros el prólogo de la agenda que he tenido el privilegio y la oportunidad de escribir, porque para mí ha sido muy, muy, muy importante el tema de, precisamente, las personas en el Alto Tajo, ¿no? El prólogo se titula Una agenda revolucionaria. Dentro de un par de décadas, la mayoría de los trabajos que hoy conocemos los realizarán robots. Entonces, ¿qué es lo que nos hará ser competitivos en un entorno global? Mi respuesta siempre es la misma: la humanidad. La humanidad como valor central de nuestra existencia, de nuestra revolución. Hoy en día, desde los pequeños lugares se pueden hacer grandes cosas, generar grandes cambios. El Alto Tajo ha decidido dejar de competir con el vecino y aliarse con él, cooperar, crear juntos y decirle al mundo: bienvenidos a nuestro paraíso. Por ello, esta agenda urbana trata de personas que quieren mejorar la vida de los suyos, de sus vecinos, de las siguientes generaciones y también de su entorno. Y eso es el verdadero significado de la humanidad, porque nada de lo que le suceda al hombre debería sernos ajeno. Para mí, el Alto Tajo es una clara representación del valor de la humanidad, que yo creo que es el reto que viene en este momento, ¿no?, de lo que viene en la era tecnológica, lo que viene en la era del reto de la sostenibilidad. Y para no tardar más, paso a presentaros la agenda urbana. Voy a ser lo más breve posible. En la agenda urbana del Alto Tajo, como ya se ha dicho, pero creo que es muy importante recalcar, existen numerosas instituciones, asociaciones que han participado en la elaboración, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y ahora vamos a ver, porque en realidad esto es la parte principal, es una de las 4 grandes líneas estratégicas que está aquí, antes siquiera del prólogo ya está referenciada, ¿no?, que es el hecho de la gobernanza. Antes de nada, os voy a explicar un poco cuál es la metodología que hemos utilizado, ¿no? Hemos mezclado la metodología de la Agenda Urbana Española del Ministerio con la metodología de integración en el territorio que utilizamos en Repueblo. Hemos hecho un pequeño diagnóstico. Con ese diagnóstico hemos descubierto o detectado 4 grandes líneas estratégicas y esas grandes líneas estratégicas las hemos dividido en 33 acciones específicas, ¿no? Para nosotros es muy importante pasar de los planes estratégicos a acciones que realmente se ejecuten. Y nuestra duda es cómo podemos hacer que realmente las acciones se ejecuten, más allá de la gobernanza, que es muy necesaria, ¿no? Hemos dotado a cada acción específica
de unos objetivos de la Agenda Urbana Española. La Agenda Urbana Española plantea 10 grandes objetivos que ahora vamos a ver. Pero además le hemos dotado a cada acción específica de una prioridad. Hemos dicho si la prioridad es baja, es media, es alta o es de extrema urgencia. El coste. Hay acciones que no tienen coste, hay acciones que tienen un coste bajo y hay acciones que tienen un coste medio o alto. En ese caso, ¿quién tendría que pagar o qué línea se puede hacer? En siguiente lugar, hemos puesto cuáles son los agentes implicados. Hay acciones que tienen implicada a la mancomunidad y a los ayuntamientos nada más, hay otras que además involucran a las asociaciones, hay otras que involucran a la Diputación, hay otras que involucran a la Junta, al Gobierno de España, a la empresa privada, a la Unión Europea y hay algunas que involucran a todos ellos. Y además hemos planteado el horizonte temporal en el que se tiene que cubrir y en el que se tiene que empezar a lograr para hacerlo, ¿no? Trabajándolo en 4 marcos de influencia. Primero local, es decir, de la propia mancomunidad, de influencia regional orientado a Castilla-La Mancha, pero con especial atención a la zona de Guadalajara y a la colindante de la Serranía de Cuenca, un marco de influencia nacional, como bien ha señalado Sonia, proyecto piloto a nivel nacional, para que sea un espejo en el que el resto de territorios similares de España se pueda mirar, y un marco de influencia europeo, ¿no? Porque no podemos olvidar la importancia de la Unión Europea en la siguiente década para lograr todos estos objetivos que aquí planteamos. Los objetivos de la Agenda Urbana Española, muy por encima: uso racional del suelo, revitalización, reducción de cambio climático, economía circular, movilidad sostenible, equidad social y cohesión, economía local, acceso a la vivienda, innovación y digitalización y gobernanza. Como bien ha dicho Sonia, pues evidentemente no es lo mismo cómo se plantea para una ciudad como La Coruña o como Valencia estos objetivos a cómo se plantean en el entorno rural. Pero los 10 objetivos están recogidos en mayor o menor medida en las 33 acciones que aquí vamos a plantear. Los antecedentes, muy importante, ¿no? ¿Qué es la Mancomunidad del Alto Tajo? Ya es un área funcional situada en el sureste de Guadalajara. ¿Qué quiere decir un área funcional? Una agrupación territorial en la que los territorios se dividen en funciones para ser más eficientes, ¿no? Y porque hay una pertenencia, un sentido de pertenencia al Alto Tajo más allá de individualmente en cada municipio, que también es además. 10 poblaciones, de las cuales 8 tienen municipio, y Zaorejas, que tiene dos municipios que le pertenecen como ayuntamiento, ¿no? Peralveche, Arbeteta, El Recuenco, Armayones, Villanueva, Poveda, Peñalén, Zaoreja, y con sus 2 territorios de Huerta Pelayo y Villar de Coveta. Tiene una de las densidades de población más bajas de toda la Unión Europea, 1,66 habitantes por kilómetro cuadrado. Y además, ese dato está tenido en cuenta sobre el censo, pero hay que tener en cuenta que el 50% del censo no vive en el territorio todo el año, ¿no? Con lo cual estamos hablando de una densidad de población posiblemente por debajo del habitante por kilómetro cuadrado. Datos a tener en cuenta fundamentales: menos de 150 kilómetros al aeropuerto de Madrid, muy importante para algunos de los planes de atracción internacional. Más del 60% de los ingresos municipales provienen de los cotos de caza, lo que da una cierta dependencia de los ingresos municipales de una actividad concreta. El 35% de los jóvenes entre 18 y 30 años que viven fuera de la mancomunidad manifiestan que regresarían si tuvieran un empleo, pudieran teletrabajar o emprender. Y el 70% de los negocios que fracasan en el territorio lo hacen por falta de experiencia o formación de los emprendedores, especialmente los negocios de cesión pública. Para ilustrar la baja densidad de población muy por encima, si os podéis fijar, de los 8 municipios tan solo hay 3 que superan los 100 habitantes, ¿no? Hay otros 5 municipios que no llegan a los 100 habitantes, de hecho hay 2 de ellos que están incluso por debajo de los 50 habitantes, y esto hablando del censo, ¿no? Dentro de la agenda urbana hacemos una pequeña explicación de cada municipio, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas y cuáles son los habitantes por kilómetros cuadrados y su presupuesto, ¿no? Pensad que estamos hablando en ocasiones de municipios que 60.000, 70.000, 115.000, 118.000, 114, etcétera, etcétera. Aquí hay 2 que tienen más, pero ninguno supera los 300.000 euros de presupuesto anual, ¿no? Y es importante también tener en cuenta los que tienen
un mayor presupuesto, por qué y cómo se va a afrontar esta situación, ¿no? Y por esto viene nuestro diagnóstico, ¿no? El diagnóstico que desde Repueblo y junto a la Mancomunidad y a la Federación de Asociaciones hemos podido realizar, ¿no? Nosotros consideramos en este diagnóstico que estamos ante la última oportunidad, ¿no? Hay muchísimos territorios en España, el Alto Tajo posiblemente es uno de ellos, en el que el año 2020 supone una ventana de oportunidad para que las personas cambien, se puedan deslocalizar, ¿no? Estamos hablando ya de que al menos un 25% de la población puede deslocalizarse y trabajar desde donde quiera. Además, España ya ha presentado su paquete de fondos Next Generation, ¿no? Entonces viene una oportunidad que lo que anteriormente era un reto se puede convertir en una fortaleza, pero a la vez muchos territorios van a competir, no solo en España, sino en el mundo, para ser atractivo para los habitantes que se fueron, por supuesto para los que todavía están y para otros nuevos que puedan estar, ¿no? Entonces, en un entorno global para nosotros es fundamental decir pues, que competir con el vecino no es inteligente, ¿no? Te tienes que alinear con el vecino y si tienes suerte serás capaz de convertir en un entorno global, ¿no? Porque el entorno global cada vez es más difícil. El diagnóstico que nosotros hemos hecho, lo hemos hecho para simplificar la dinámica en el tradicional DAFO, ¿no? En el análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, muy clásico. Esto es para simplificar porque en realidad lo importante es qué vamos a hacer con ese análisis, ¿no? El diagnóstico es estático, pero las acciones son dinámicas, ¿no? Las acciones es lo que verdaderamente le da un valor añadido a esta agenda. ¿Cuáles son las debilidades de la mancomunidad? Las debilidades entendidas como del Alto Tajo frente a territorios similares. La baja densidad de población, la ubicación geográfica, ¿no? Porque creo que es muy importante que veíamos que no estábamos lejos del aeropuerto de Madrid-Barajas, pero pese a esa corta distancia de Madrid, Guadalajara o Cuenca, la ubicación fuera de las grandes infraestructuras nos coloca en ventaja competitiva frente a otros territorios. Una falta de tejido empresarial manifiesta y la cuarta que veíamos antes, la dependencia de los ingresos de ciertas actividades. Las amenazas que son comunes a todos los territorios similares de la España rural y posiblemente de la periferia europea, la desertización demográfica, ¿no? Al final entras en una dinámica que la pérdida de población te lleva a pérdida de servicios y cada vez menor capacidad de negociación y al final pues igualmente vuelves también a esa desertización, ¿no? La segunda, que yo creo que es algo que hay que tener en cuenta y que es un reto al que nos vamos a enfrentar en los próximos años, los grandes proyectos, ¿no? Los grandes proyectos a veces son muy intensivos en capital, pero no son tan intensivos en trabajo y a veces no solo frenan la despoblación, sino que la aumentan, ¿no? Yo creo que más allá de los grandes proyectos es importante trabajar los microproyectos, ¿no? Los pequeños emprendimientos y sobre todo que tengan fuerte arraigo en el territorio. Yo creo que el arraigo es fundamental. La tercera amenaza es la crisis económica que está en ciernes y que yo creo que es evidente, ¿no? Que para todos el gasto privado posiblemente se recortará y muchas empresas tendrán que cerrar y bueno, esto es una amenaza para todos los territorios. Y la cuarta es la falta del recurso humano, especialmente en los ayuntamientos, ¿no? Como bien ha dicho Esther, son personas, los de las corporaciones que tienen sus trabajos, tienen sus familias y en su tiempo libre pues hay otras personas que salen a caminar y ellos se ocupan de sus ayuntamientos, ¿no? Entonces, esa falta de personal cualificado en los ayuntamientos frente a un ayuntamiento que podamos pensar de 20 o de 50.000 habitantes hace que sea más complicado, ¿no? Llegar a estos objetivos. Y en positivo, las fortalezas, otra vez internas del Alto Tajo frente a otros municipios, es fundamental, ¿no? Los objetivos comunes y la cohesión, esta implicación de todos los agentes del territorio que estábamos viendo, el asociacionismo y el dinamismo, ¿no? 15 asociaciones en 8 municipios que no suman ni 700 habitantes y además con una federación es increíble. Y tercera fortaleza, que es la creación de Rumbo Rural, como bien ha dicho José Luis Escudero, ¿no? Que 85 jóvenes del territorio se han unido para fundar Rumbo Rural. Estamos hablando que es casi un 15% de la población, ¿no? No creo que haya muchos territorios en España que tengan una asociación que represente al 15% de la población, ¿no? Y además ellos están muy activos y sobre todo han decidido ser parte de esta agenda y de las acciones para llevarlas a cabo.
Y luego la gran cantidad de recursos infravalorados que hay en el territorio, ¿no? Yo creo que hay un vergel de oportunidades para explotar desde una manera sostenible de diferentes acciones que vamos a ver ahora. Y por último, las oportunidades de la España rural, que yo creo que son comunes a todos los territorios, el mundo post-pandemia, los fondos Next Generation, el neoturismo, que para mí es fundamental, ¿no? Ha cambiado la manera de trabajar, pero también va a cambiar la manera de viajar, ¿no? Hoy en día las personas van a tener la oportunidad de mezclar su tiempo de turismo con su tiempo de trabajo, van a poder, en vez de estar una semana en un territorio, van a poder estar 4, van a poder estar 6, y eso genera una ventana de oportunidades para los territorios enormes, ¿no? Unido que las personas buscan territorios más naturales, menos masificados y quizá menos conocidos, ¿no? Y la Agenda 2030, ¿no? Yo creo que es los retos de la sostenibilidad, de la paz y de las alianzas estratégicas son más fácilmente afrontables en muchas ocasiones desde territorios más pequeños y más cercanos y más humanos, ¿no? Y aquí viene nuestro plan de acción. Como veis, hay 4 iconos. Nos gusta mucho trabajar la iconografía. El primero de ellos es la nueva gobernanza. El segundo es la mejora de los servicios para los habitantes presentes y habitantes potenciales. El tercero es un nuevo branding, una nueva identidad turística de un turismo regenerativo. Y el cuarto, fundamental y ya presente en todas las acciones público y privadas, la transición ecológica y o sea, el reto, la eficiencia energética y la transición justa ecológica, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales de esta agenda, que ya lo hemos dicho, es el hecho de involucrar a todos, ¿no? Hay que involucrar en estas acciones para los próximos 8 años y medio a todos los agentes del territorio presentes y futuros, ¿no? Y para ello, en la mejora de la gobernanza, es fundamental para nosotros el hecho de trabajar 3 gobernanzas, ¿no? Primero es la gobernanza interna, es decir, dentro de la propia mancomunidad. La mancomunidad ya tiene servicios compartidos, ya tiene una personalidad jurídica que le permite dar acciones que los ciudadanos del territorio requieren, pero esta agenda y esta cohesión que tienen le va a permitir más, y eso es una voz frente a otras administraciones, y es una voz frente al mundo para conseguir los objetivos, ¿no? La gobernanza local, que es esa gobernanza en la que además de la mancomunidad como administración se involucra a todos los agentes del territorio, que yo creo que va por muy buen camino, y también va por muy buen camino la gobernanza externa, ¿no? En la cual, además de como territorio, se involucra a otras administraciones y a otros agentes no solo económicos del territorio, ¿no? Brevemente, de los objetivos de Agenda Urbana Española que se van a tener en cuenta en esta línea estratégica: gobernanza, evidentemente, el uso racional del suelo, que ahora vamos a ver porque es una de las acciones más importantes, el acceso a la vivienda, que también lo es, y también revitalización urbana y equidad social y cohesión. ¿Por qué hago mucho énfasis en el uso racional del suelo? Porque pese a que no voy a leer las 33 acciones, porque van a estar colgadas en breve y la agenda va a ser pública para quien la quiera leer, una de las acciones más importantes para nosotros, y que tuvimos la ocasión de hablar con el consejero y con la Consejería de Desarrollo Sostenible, es la elaboración de un plan urbanístico conjunto de la mancomunidad, ¿no? Muchas veces los territorios rurales, y caso claro es el Alto Tajo, no existe una planeación urbanística, lo cual es un problema para el territorio, no solo para crecer, sino también por esa identificación de cuáles son las fincas, qué problemáticas tienen, las cosas que se quedan a medias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, trabajar mancomunidad con Diputación y con la Junta para crear un plan urbanístico que permita saber cómo está la situación de todo y mirar hacia el futuro de un desarrollo sostenible es fundamental para nosotros, ¿no? Esta es una de las acciones básicas de la agenda. Las 3 acciones anteriores, para no dejármelas brevemente: la definición de la nueva gobernanza, que en realidad engloba todas las acciones de esta; la creación de una bolsa de comunicación interna. Muchas veces no sabemos bien lo que hace el vecino. Crear un sistema por el cual todos los ayuntamientos sepan de manera constante, una vez al mes, cuál es el parque de vivienda libre en alquiler y en venta de todos los ayuntamientos, cuáles son las personas desempleadas y qué características tienen y qué pueden aportar, y cuáles son los proyectos disponibles por si se busca a alguien para la panadería, para el bar, para etcétera, etcétera, que muchas veces
cuesta en los territorios encontrar esas personas que puedan explotarlas, ¿no? Por supuesto, hay que crear un plan de conexión con las empresas para la formación de los desempleados, ¿no? Muchas veces los desempleados del territorio no pueden trabajar en los puestos que demandan las empresas porque no tienen la formación. El quinto, como decíamos en el diagnóstico, ¿no? El 70% de los negocios que fracasan son por una falta de experiencia, por una falta de formación de los gestores que llevan estos negocios públicos. Creemos que elaborar un proceso para la selección de estos sectores en el que se tenga en cuenta cuáles son los criterios y sobre todo cómo llegar a más personas, ¿no? Comunicar a nivel nacional que existen estas cuestiones para que se pueda hacer ese proceso de selección es fundamental para nosotros. ¿Favorecer la creación de una asociación juvenil? Bueno, hay gente que es muy rápida, entonces antes de terminar la propia agenda ya estaba cumplida por los jóvenes del Alto Tajo esta acción. Plan de diversificación de los ingresos municipales para la caza es otra, para no depender exclusivamente de la caza, es fundamental, ¿no? Nosotros planteamos dos cuestiones, una desde el aumento del ingreso y otra desde la reducción del gasto, ¿no? Del lado del ingreso es una diversificación y un crecimiento de los ingresos, crear tejido empresarial que aumente la economía del territorio y por ello la recaudación y, por supuesto, la explotación sostenible de esos recursos infravalorados que hay muchísimos en el territorio y que ahora vamos a ver algunos de ellos. Y desde el lado del gasto, una reducción. Nosotros planteamos una reducción inmediata, por ejemplo, del gasto energético que se puede hacer a través de la inclusión de energías renovables. Bueno, aquí hay un tema del grupo de desarrollo local, una mayor implicación en el grupo de desarrollo local. Y segundo, iríamos a la línea estratégica que tiene más acciones porque es la que más involucra a la ciudadanía en su día a día. Esta también es la que tiene más objetivos estratégicos de agenda urbana, ¿no? Revitalización, innovación, economía, por supuesto, a través de la equidad, la movilidad sostenible y la economía circular, ¿no? Y nosotros hemos trabajado servicios en tres líneas, ¿no? Servicios fundamentales, aquellos, pues los que son fundamentales como salud, educación, vivienda o la propia gestión de residuos para la ciudadanía. Los servicios económicos que generan ese ecosistema para que las empresas puedan nacer en el territorio y puedan venir, incluso algunas de ellas, y los servicios de ocio y deporte, ¿no? Que son muy necesarias para los habitantes y muy necesarias también para los turistas, ¿no? La primera de ellas, ¿no? Uno de los grandes éxitos de la mancomunidad fue trabajar conjuntamente en la recogida de basuras. Existe un problema de falta de gestión de residuos. Planteamos, como es muy costoso crear un punto limpio a nivel de mancomunidad y más aún a nivel de cada municipio, planteamos un modelo que ya existe en otros territorios, ¿no? De un punto limpio itinerante que pase una vez a la semana, una vez cada 2 semanas por cada municipio para que los habitantes puedan hacer su gestión de residuos de la manera más sostenible posible. Fundamental el establecimiento de un servicio de telemedicina, ¿no? Estamos ante un territorio que, aunque ahora ya sea primavera y haga sol, cuando es invierno normalmente se queda aislado muchas veces. Un temporal como Filomena es bastante fuerte y hay que tener en cuenta que una pirámide de población invertida hace que muchos habitantes no puedan conducir por sus circunstancias personales y de salud y no tienen acceso a la medicina, especialmente en los tiempos de invierno, ¿no? Para nosotros esto es fundamental. El fomento de la vivienda en alquiler y venta, ¿no? Hay un problema en el territorio, como en tantos otros territorios rurales, ¿no? Que muchas veces, ¿por qué no se repuebla? Pues porque no tiene dónde vivir el repoblador, ¿no? Incluso personas que se fueron del territorio porque no hay incentivos a la venta, no hay incentivos al alquiler, las personas tienen miedo de alquilar su vivienda o la quieren como segunda residencia y muchas veces este miedo a alquilar, ¿no? Se puede suplir bien con incentivos fiscales mediante una reducción del impuesto de bienes inmuebles o se puede hacer mediante la rehabilitación de edificios públicos, ¿no? Existen numerosos edificios públicos en el territorio que podrían rehabilitarse como vivienda, más aún con el plan de la nueva Bauhaus de la Unión Europea, que puede plantear esta rehabilitación de edificios de manera sostenible para que se dediquen al alquiler, ¿no? La especialización de Villanueva de Alcorón, que es la capital de la mancomunidad, como espacio deportivo, ¿no? Tienen un polideportivo y se puede rehabilitar y hacer muchas cosas alrededor. Fundamental la recuperación del sistema público de autobús, ¿no? Actualmente solo existe, si no me equivoco, transporte a demanda.
Y bueno, es un problema porque muchas personas necesitan ir a estudiar a otros territorios, necesitan ir a la cuestión de salud y hay un exceso de dependencia del coche privado, ¿no? El plan de e-car sharing rural, es decir, que se consiga que exista un coche eléctrico de uso compartido en el territorio, ¿no? Ya existen otros territorios en el mundo rural que están planteando esta idea y además permitiría la electrificación, porque bueno, como vamos a ver ahora, las ventas de coche eléctrico siguen creciendo año con año, ya no va a parar y hay muchas personas que deciden cómo establecen sus rutas en función de dónde hay electrolineras o puntos de recarga, ¿no? La creación de un espacio orientado a personas mayores no dependientes. Es fundamental que las personas mayores que viven en el territorio puedan tener un espacio de ocio, un espacio de comunicación, donde hacer ejercicio, etcétera, etcétera, que actualmente no existe. La creación de un proyecto de cohousing senior. El cohousing senior, para explicarlo muy brevemente, es las personas que llegan que están entre la edad adulta y la tercera edad, pero todavía no son dependientes, deciden irse a vivir a un espacio comunitario en el que cada uno tiene su apartamento o su casa, pero tienen unos servicios asistidos centrales, ¿no? Este es un modelo que está creciendo en muchas partes de España, que serviría para atraer a personas de fuera o para los propios del territorio. Además, genera muchísima demanda de servicios, con lo cual genera empleo de manera inmediata. La tercera línea, ¿no? Que es este branding, esta identidad, esta nueva identidad turística orientada a la regeneración, es decir, un viajero menor en número, con un mayor ingreso y con un menor impacto en el territorio y en la naturaleza, ¿no? Para nosotros es fundamental que esta nueva identidad de marca, ¿no?, tenga tres atributos fundamentales, ¿no? El primero y básico es el Alto Tajo es naturaleza, creo que es evidente, ¿no? Y salta a los ojos de todos que el Alto Tajo es naturaleza, pero también el Alto Tajo es patrimonio. Hay una cantidad de patrimonio impresionante, ¿no? Hay patrimonio cultural, hay patrimonio intangible y hay patrimonio natural, ¿no? Y por supuesto, y como demuestra Esther, como demuestra Quique, como demuestran todos los alcaldes y toda la federación, el Alto Tajo es comunidad, ¿no? El Alto Tajo es un territorio donde las personas de fuera se sienten de manera inmediata bien recibidas, y eso yo creo que en un nuevo modelo turístico es lo que van a buscar las personas, ¿no? Participar en comunidad, conocer cuáles son las actividades que se hacen, ¿no? La primera, básica y fundamental, ¿no?, es identificar todos los activos turísticos y del patrimonio que existen para después hacer ese diagnóstico y qué se va a hacer con todo ello. Después hay que crear el relato, el storytelling de la mancomunidad, ¿no? Es decir, hoy en día no solo hay que ser bueno, también hay que parecerlo, ¿no? Entonces hay que comunicar, hay que decirle a toda Castilla-La Mancha, hay que decirle a toda España, hay que decirle a todo el mundo, aquí está el Alto Tajo, estamos en el mapa y esto es lo que tenemos para ofrecer. Y también saber a quién queremos ofrecérselo, ¿no? Por supuesto, para convertirte en un destino excelente tienes que ser excelente, y parte de la excelencia pasa por un plan de formación turística y de idiomas para que las personas del territorio, todas ellas, pero especialmente las que se dediquen a trabajar en cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con el turismo, puedan tener ese nivel de excelencia para recibir a los visitantes. La creación de un coliving en el antiguo cuartel de la Guardia Civil en el Recuenco. Bueno, esto es la semilla de la que surge esta agenda urbana, ¿no? Quique llegó a mí con una idea de un hostel en un cuartel que había abandonado en su pueblo, ¿no?, en el Recuenco. Yo le planteé la idea de convertirlo en un coliving y de ahí empezamos a trabajar y decidimos que lo mejor era trabajar en toda la estrategia del territorio, ¿no? Pero, ¿qué es un coliving? Es un espacio de vida colaborativo en el que personas, generalmente o tradicionalmente antes de la pandemia, eran del perfil de programadores informáticos, desarrolladores, creativos, artistas, etcétera, etcétera, en el que las personas tienen su habitación y viven durante 3 meses, 6 meses, 12 meses, pero lo que buscan es tener su espacio de trabajo y además colaborar con el territorio, es decir, aprender las tradiciones locales, compartir con gente y crear proyectos emprendedores con los agentes del territorio, ¿no? Entonces, creemos que este cuartel lo tiene todo, ¿no?, para convertirse en ello. De hecho, bueno, tuvimos la suerte de ir con un equipo de arquitectos para hacer una valoración, ¿no?, de cómo quedaría este espacio, ¿no?, de cuántas habitaciones habría, cómo se pueden hacer zonas colaborativas para que todo el Alto Tajo se beneficie, y luego ver qué proyectos de los diferentes municipios pueden verse
beneficiados por estos turistas de largo plazo que estén en el territorio, ¿no? Entonces, yo creo que este es uno de los proyectos más difíciles de conseguir, ¿no? Porque al final tienen un coste elevado y es todo un reto, pero es uno de los proyectos que podría ser un motor de la nueva identidad turística de la mancomunidad. Por supuesto, la recuperación de los alojamientos turísticos y ese plan de excelencia turística, es decir, un sello de calidad que garantice que los alojamientos turísticos tienen un nivel suficiente para que esta marca que estamos creando sea identificada en el exterior como excelente, ¿no? Porque hoy en día, además, el visitante es tu mayor recomendador. Si tú consigues que tu visitante quede contento y satisfecho, te va a recomendar con otra persona y va a volver el mismo, ¿no? Entonces, la excelencia es fundamental en este tema. Luego, el cuidado y recuperación de accesos al río que actualmente está lleno de turistas. Y aquí luego hemos decidido crear 6 grupos de trabajo en el que se están involucrando diferentes agentes para recuperar ciertas cuestiones del patrimonio turístico. La primera, la ruta cultural del Alto Tajo. El segundo, la explotación de la tradición ganchera para la celebración de bodas. Para los que no lo sepáis, hay una tradición de los gancheros. Los gancheros eran transportadores en unos cayucos de madera del río del Alto Tajo, con tal tradición que el Palacio de Aranjuez está hecho con la madera llevada desde el Alto Tajo, ¿no? La Junta de Castilla-La Mancha, si no me equivoco, alrededor del 21 o del 20 de abril, lo nombró bien de interés turístico y cultural de la comunidad, y hay un enorme potencial para la celebración de bodas porque llevan un atuendo muy particular, es una actividad muy visual y se podría trabajar en esta actividad para desarrollarla. El tercer grupo de trabajo, el turismo gastronómico centrado en la trufa, que actualmente está muy verde, muy sin explotar, ¿no? Hay una trufa maravillosa que podría servir para turismo gastronómico, para turismo aventura y incluso para turismo de artesanía. El cuarto es convertir al territorio en Destino Starlight. Destino Starlight es una certificación del Instituto Astrofísico de Canarias son cielos que tienen un espacio para ver las estrellas maravilloso, pero que además están rodeados de un territorio con un destino turístico sostenible y con un concepto de desarrollo. El quinto grupo de trabajo es la explotación del potencial ornitológico. Existe cada vez más, los amantes de las aves y los observadores crecen. Si no me equivoco la cifra, hay más de 1,5 millones de personas unidas en el Reino Unido de la Federación Británica de Observación de Aves, de lo que se llaman los Bird Watchers. Existe muchísimo crecimiento de este segmento en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Alemania, y hay muchas personas que están deseando conocer nuevos territorios para el avistamiento de aves. Y el último es la recuperación de ciertos oficios, de ciertas tradiciones, que en particular hemos nombrado 2, ¿no? Que es la tradición del vidrio y la tradición de los canteros, ¿no? El vidrio, al igual que decíamos que los gancheros llevaron las maderas con las que se hicieron el Palacio de Aranjuez, el vidrio de las ventanales de la biblioteca del Monasterio del Escorial están hechos con vidrio del Alto Tajo, ¿no? Entonces, esta recuperación pondría el patrimonio en valor y además permitiría, pues, el hecho de recuperar esas tradiciones y fomentar la energía circular. La creación de un Erasmus rural, como bien ha dicho José Luis, ¿no? que permita a los estudiantes urbanos vivir una vida rural, colaborar en estos proyectos y, por supuesto, trabajar con estos grupos de trabajo y llevar a cabo los proyectos del territorio. Y por último, no menos importante por ser la cuarta, es la que tiene menos acciones, pero es muy importante, ¿no? Es la eficiencia energética y la transición justa. Ahora vamos a ver por qué la parte de la transición justa es tan importante en el territorio del Alto Tajo. Pese a que solo tiene 3 objetivos de la agenda urbana, son fundamentales, ¿no? Es la reducción del cambio climático, la equidad social y la cohesión y fomentar la economía local, porque la Mancomunidad del Alto Tajo y todo el territorio del Alto Tajo se autoproclama un triple compromiso, ¿no? Se compromete con su propio territorio, se compromete con el planeta y, por supuesto, se compromete con las agendas internacionales. Especialmente, por supuesto, con la agenda urbana y con los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Las acciones son, tenemos 4 acciones en este plan.
el plan de autosuficiencia energética. Nosotros planteamos un modelo en el que el territorio pueda tener una reducción casi al 100% de la factura de la luz a través de la colocación de placas fotovoltaicas en los tejados públicos de la mancomunidad. Como no existe capacidad económica de comprar las placas, existen otras soluciones mediante la cesión de los tejados que podrían ser bastante inmediatas y reducirían esa factura. Pensemos que en un territorio donde hace tanto frío la factura de la luz en tiempos de invierno es muy, muy elevada. La instalación de un punto de recarga del coche eléctrico de la mancomunidad, que esta acción puede ir unida o separada de la del plan digamos, del car sharing, del coche compartido eléctrico que habíamos visto en la mejora de servicios. El plan de explotación sostenible en el medio forestal, ¿no? El Alto Tajo tiene un bosque impresionante que se puede empezar a trabajar, ¿no? Se está trabajando en la certificación de bosque sostenible para toda la mancomunidad. Actualmente solo algunos de los municipios lo tienen, y en trabajar ese balance de entre lo económico y social, ¿no? es generar también ese aumento de ingresos por la explotación maderera sostenible, y además, como bien ha dicho José Luis Escudero, trabajar el territorio como sumidero de carbono, ¿no? que pueda compensar la huella de carbono que se emite en otros territorios. Y por último, hemos dejado para la acción 33, y no por ello es la menos importante, sino que de hecho es muy importante, ¿no? El territorio tiene unos grandes ingresos, especialmente en algunos municipios, ¿no? Por la minería del caolín. La minería del caolín genera, como suele suceder en la minería en toda Europa, ¿no? Genera territorios con altos salarios y que genera grandes ingresos para los municipios donde se encuentra, pero creemos que estamos ante un cambio de ciclo en cuanto a la manera de ver la sostenibilidad, de ver nuestra relación con el planeta, y creo que gran parte de los agentes, o casi todos los agentes del territorio, sienten que es un momento para iniciar esa transición justa, ¿no? Evidentemente esta acción es extremadamente delicada. Somos muy conscientes que las acciones de transición justa generan mucho rechazo en parte de la población, porque pues es muy difícil cambiar un sistema de rendimiento económico que genera altos salarios y grandes ingresos para los municipios, pero creemos que la Mancomunidad, apoyado por todas las instituciones, especialmente por el Ministerio de Transición Ecológica y por la Junta de Castilla-La Mancha, con un plan con buena financiación de la Unión Europea y un plan de reconversión laboral, puede hacer menos doloroso el proceso y convertirlo en un ejemplo, ¿no? Nosotros tuvimos la fortuna de hacer nuestra segunda edición del think tank en la comarca de Andorra, Sierra de Arcos y Bajo Martín, en la provincia de Teruel, que están viviendo un proceso muy duro de transición justa, sobre todo de la minería del carbón, pero especialmente de la central térmica que cerró en el año 2020, ¿no? Entonces, bueno, somos muy conscientes de lo duro que son estos procesos, y hacemos un llamamiento a todas las administraciones para que participen de ello. Y por último, pues breves conclusiones. La unión hace la fuerza, ¿no? Este es un nacimiento o una constitución de un área funcional que entiende como los retos de su vecino como suyos propios, que ha decidido trabajar una nueva gobernanza para lograr un cambio que tiene que hacer a gran velocidad, porque el mundo cambia a gran velocidad. Sobre todo ha decidido decirle al mundo que desde los pequeños lugares se pueden hacer grandes cosas, que la España rural, o lo que llaman España vaciada, que a nosotros no nos gusta decirlo España vaciada, sino España rural, tiene una vela de esperanza, un foco de luz en el Alto Tajo, y que por supuesto que el Alto Tajo está dispuesto a ser ayuda, acompañador, o lo que otros territorios puedan decidir o necesitar del Alto Tajo para que este plan de acción ellos también lo puedan desarrollar, ¿no? Y por último hemos cerrado la agenda con una frase que yo creo que identifica perfectamente al Alto Tajo, ¿no? Que es una de las frases sagradas del judaísmo, ¿no? Que dice: si no soy yo, entonces ¿quién? Si no es ahora, entonces ¿cuándo? ¿no? Yo creo que el Alto Tajo ha decidido decir que son ellos aquí y ahora los que toman las riendas y los que están dispuestos a
a generar este cambio que la España rural tanto necesita y que nuestro país y que toda Europa necesita, ¿no? Muchísimas gracias, espero haber sido suficientemente breve, son 80 y pico páginas de acciones, pero creo que era muy importante navegar por todas ellas. Sé que nuestros intervinientes tienen muy poco tiempo. Antes que nada, agradecerles que se hayan quedado todo el tiempo y lanzar la posibilidad a todas las personas que estáis atendiendo. Si quieren lanzar alguna pregunta a alguien, les pido que por favor la escriban en el chat y yo la leeré. Creo que hay alguna ya por aquí y voy a empezar a lanzarla por orden. A ver... Vale, esta creo que se la voy a lanzar, como no pone a quién, se la voy a lanzar a Esther, porque creo que es muy buena. Esther, ¿cómo de fácil o difícil fue embarcar a todos los municipios en el proyecto? Pues realmente fue fácil. Primero porque como hemos entrado alcaldes nuevos, ya íbamos con la idea de innovar, de hacer la mancomunidad, darle otros objetivos distintos a los que tenía hasta ahora o a los que tiene, que es la recogida de basuras y compartir el arquitecto. Entonces, también nos dio mucha seguridad Quique, es decir, un hijo del Recuenco que nos plantea el tema, nos propone la agenda, pues no era alguien que venía de fuera a vendernos humo. Entonces, yo creo que todos los alcaldes reaccionamos en positivo gracias a él. No fue difícil realmente. Y gracias a ti también. Cuando ya te oímos, pues también nos diste confianza. Pero no fue difícil, es la verdad. Muchas gracias, Esther. José Luis, creo que esta va para ti. Sara Sánchez nos dice: enhorabuena por el interesante trabajo. Algunos de los proyectos exceden las competencias de la comarca y de los ayuntamientos. De cara a la implementación del plan, ¿cómo pretenden asegurar la participación activa de la comunidad autónoma, etcétera? Vale, bueno, yo lo veo también sencillo, como anteriormente comentaba Esther, respecto a la propia implicación del territorio. Y es que, viendo precisamente las líneas estratégicas y las 33 acciones que están definidas en el proyecto Repueblo, coinciden desde luego también con las políticas públicas, con las estrategias y también con medidas muy concretas que estamos trabajando desde el Gobierno de Castilla-La Mancha. Pondré, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, ¿no? Nos explicaba Luis que, por ejemplo, el eje 4, la línea estratégica 4, era la de la transición justa y transición energética respecto al autoconsumo, vehículo eléctrico. Aquí sí que tenemos ya líneas de financiación. Además, los fondos de recuperación, resiliencia y transformación europeos son una enorme oportunidad también. Estamos a un mes de conocer la aprobación por parte de la Comisión Europea del proyecto País, que acaba de presentar también el Gobierno de España. Desde la comunidad autónoma estamos trabajando de la mano de los distintos ministerios en la definición de esas líneas, y va a haber también fondos que van a ir ligados al medio rural y a aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes en este tipo de materias. Por ejemplo, promover el autoconsumo en el Recuenco, o, por ejemplo, también instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos. Pero igualmente se hablaba también del turismo regenerativo como una de las líneas, ¿no? Y aquí también tenemos líneas que yo creo que están alineadas perfectamente con lo que pretende hacer el Recuenco. O se hablaba también de realizar un plan urbanístico conjunto. Pues bien, aquí podemos perfectamente, a través de nuestra Consejería de Fomento, prestar precisamente también esa asistencia a la hora de elaborar ese plan urbanístico. Sonia, que es urbanista, también tiene conocimientos al respecto, pero que nos podemos implicar. O luego se hablaba de la formación. Bueno, pues en formación os decía que acabábamos de aprobar el jueves pasado la ley contra la despoblación de Castilla-La Mancha, donde hay distintos incentivos. Yo os hablaba también de medidas como el Erasmus rural, pero también podemos vincular perfectamente
una formación profesional de calidad asociada pues, a esos nichos donde puede haber empleo asociada a una mejor formación. O podemos perfectamente trabajar en esa diversificación de ingresos que también apuntaba Luis. O, ¿por qué no? Aprovechar también, hablando de infraestructura verde o hablando de patrimonio natural, pues aprovechar todo lo relativo a la gestión forestal, apostando por una gestión forestal sostenible. De hecho, estamos ya experimentando con la Mancomunidad de Municipios del Alto Tajo un proyecto también piloto en materia de gestión forestal sostenible. O sea que estamos haciendo ya deberes y buenas prácticas en el territorio. Bueno, me quedaré aquí por no aburriros mucho, pero sí que creo honestamente que tenemos un espacio conjunto para alinear medidas que ya estamos impulsando desde el Gobierno de Castilla-La Mancha con otras que también van a venir con los objetivos y con las medidas concretas que también que se propone este proyecto Repueblo. Muchísimas gracias, José Luis. Pues si me permitís, no hay más preguntas, pero quiero darle paso a una persona, porque ya que hablabais de Quique, pues Quique acaba de aparecer, que acaba de llegar de su examen, así que por si nos va a contar él mismo cómo le ha ido el examen, porque yo creo que hay que agradecerle muchísimo y sobre todo fomentar que los que son más jóvenes del territorio puedan llevar a cabo todas estas medidas. No sé si te tenemos por aquí. Sí, aquí estoy, Luis. Pero no te vemos. Yo por lo menos sí que me pone que está activada la cámara. Quique, ¿cómo fue tu examen? Ha ido bien, ha ido bien. Ha sido un poquito más largo de lo que me hubiese gustado, pero ha ido bien y espero que haya ido fenomenal también este evento porque nos ha llevado bastante trabajo, ¿verdad? Y yo creo que es el fruto del esfuerzo de todos, de muchísima gente que ha estado involucrada. Así que muchas gracias a todos los asistentes. Me hubiese gustado haberla visto entera, pero bueno, ya me veré vuestras intervenciones en diferido. Pues, Quique, virtualmente es muy difícil, pero desde Repueblo proponemos un aplauso virtual para ti y para Rumbo Rural, ¿no? Que aunque no se oiga, que se sienta. Y bueno, muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo y yo creo que sois un ejemplo para jóvenes rurales de toda España, ¿no? Ahora ha surgido un par de preguntas más, las voy a leer para que... para quien quiera contestarlas, uno, ¿cómo puede contagiarse esta iniciativa tan importante a otros municipios de nuestra Guadalajara rural despoblada? ¿Cómo pueden ser las alianzas con estos municipios? Patrimonio, desarrollo económico y social, etcétera. Lo que toca en un sitio se extiende a otro. ¿Estás...? Sonia. Ahí. Vale, no sé, se me ocurre que con jornadas como esta, explicándolo, comentándolo, hablando, difundiéndolo, son actuaciones que son ejemplarizantes. Por eso este Plan de Acción del Alto Tajo, esta Agenda Urbana del Alto Tajo, se ha considerado como un proyecto piloto por su capacidad de movilizar y de ser un ejemplo para que otros municipios en circunstancias similares puedan hacer lo mismo, puedan aprovecharse de las experiencias, de las buenas, de las malas, de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, para no cometer los mismos errores y avanzar en el mismo sentido. Entonces, yo creo que fundamental es eso, la difusión, el conocimiento, la formación, la capacitación, para que los técnicos que tengan que ponerlo a mano sepan en qué están trabajando y cómo lo están haciendo. Y por otra parte, en relación a los distintos ámbitos, yo creo que uno de los principales potenciales de la agenda urbana y de estos planes de acción local son precisamente que tienen una visión transversal. O sea, como decía al principio, la agenda urbana propone una visión del territorio, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades diferente a las que hemos tenido hasta ahora. Ya no podemos pensar en ellas como compartimentos estancos, la vivienda por un lado, el turismo por otro, conservación del territorio por otro, sino que tenemos que estar cada vez más con una visión global, con una visión transversal en la que tengamos muy claro que si actuamos sobre el territorio estamos actuando sobre nuestra calidad de vida, sobre nuestra salud, que si modificamos el paisaje también lo estamos haciendo, que un plan de ordenación del ámbito es fundamental para planificar con medidas a corto, medio y largo plazo. Entonces, yo lo que propiciaría, además de esa formación y capacitación a la que hacía referencia, sería esa visión transversal, esa visión coordinada y alineada
en vuestro caso entre todos los municipios que formáis en la mancomunidad y también con el resto de administraciones, con la Junta de Castilla-La Mancha, con la Diputación y por supuesto con el Ministerio, pero también a nivel horizontal, dentro de la propia administración, dentro de los propios ayuntamientos, entre todas las concejalías, entre todas las personas que tienen algo que decir y que tienen algo que aportar, porque esa participación no solamente viene desde el ciudadano, sino que si los técnicos esto cooperen o entienden que este proyecto también es suyo, se van a involucrar más y van a trabajar aún con más ganas, aunque veo que os sobran y tenéis muchísimas y mucha ilusión, pero yo creo que todo eso contribuye mucho. Muchísimas gracias, Sonia. Pues voy a contestar la última, que yo creo que me atañe a mí, ¿no? Dice, una vez presentada la agenda, ¿existe algún acompañamiento por parte de Repueblo, administraciones, etcétera, para continuar trabajando en el proyecto? ¿O es la propia mancomunidad la que continúa sola en el proyecto? Bueno, contestando a la segunda pregunta, yo creo que la mancomunidad no es sola en el proyecto porque es todo el territorio, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y luego, pues como dato clarificador, desde que visitamos en Repueblo el Alto Tajo, que si no me equivoco fue en febrero, solo no he hablado con ellos el jueves y el viernes santo. El resto de días hemos estado en comunicación con el territorio del Alto Tajo, ¿no? Evidentemente, pues los éxitos del Alto Tajo serán los éxitos de todo y sin duda todas estas acciones hay que llevarlas a cabo en comunicación entre todos los agentes, sin duda. Y nada más, pues hay muchas felicitaciones, mucho agradecimiento. José Luis, en lo personal, te devuelve las gracias, Pilar, alcaldesa del Recuenco, por las palabras que tuviste antes. Y nada, de verdad, muchísimas gracias también a la Diputación, que también está por aquí y apoya mucho. Gracias a los 8 municipios, con sus 8 alcaldes, sus 8 corporaciones y todos sus habitantes. Muchísimas gracias al Gobierno de España a través del Ministerio y en especial de Sonia y Ángela, que nos han acompañado en todo el proceso, y muchísimas gracias a la Junta de Castilla-La Mancha, especialmente en la Consejería de Desarrollo Sostenible y en la figura del consejero José Luis Escudero. Yo no quiero ser el último en hablar, así que si alguno de los tres queréis decir algunas palabras, será un cierre maravilloso y seguro que mucho mejor que el que pueda hacer yo mismo. Tienes que, José, espera. A ver, ahora. No, que por no dejarte así, que mucha suerte, que mucho ánimo, que habéis hecho lo más difícil, que era arrancar con todo este proceso y que ahora se trata de ponerlo en marcha, que hay ilusión, que hay ganas, que además hay colaboración por todas las administraciones y que seguro que lo vais a conseguir, que a luchar por ello, que quien la sigue la consigue. Muchísima suerte. Muchísimas gracias, Sonia. Muchísimas gracias a todos. Próximamente en las redes sociales informaremos de dónde se va a colgar la agenda urbana del Alto Tajo y seguiremos informando de todos los éxitos y esperemos que la mayor parte de estas 33 acciones se cumplan y en un tiempo más corto del que habíamos planeado.